Muy buenas a todos, hoy vamos con un vídeo de sintaxis donde todas las preguntas van a ir sobre el sujeto de la oración. ¡Comenzamos! La primera pregunta dice, identifica el sujeto. Aquella tarde comimos demasiado. Pues bien, el sujeto de la oración es comimos, es aquella tarde, el sujeto es demasiado o el sujeto es nosotros. Os voy a dejar unos pocos segunditos al final de cada pregunta para que penséis y os revelo ya que el sujeto correcto es nosotros. ¿Por qué? Porque concuerda en número con el sujeto comimos y aquí está emitido o elidido o elíptico en función de cómo se pueda decir, pero aquí el sujeto de la oración siempre va a ser nosotros. Vamos con la siguiente. Identifica el sujeto. Poco después, aquella ola descomunal desencadenó la tragedia. Pues bien, ¿cuál crees que es el sujeto de la oración? Poco después, aquella ola descomunal desencadenó o la tragedia. Pues te confirmo que el sujeto es aquella ola descomunal, ¿vale? Porque sería la que está concordando con número, con el verbo, en este caso desencadenó. Pasemos a la siguiente. Identifica el sujeto. Me atendió una doctora especialista del corazón. Pues bien, de estas 4 opciones, ¿cuál crees que es el sujeto de la oración? Me, yo, una especialista o una doctora especialista del corazón. Y te confirmo que lo correcto es la respuesta verde, porque tiene que ser siempre la respuesta completa, que en este caso sería todo. Una doctora especialista del corazón. Pasemos ya a la siguiente pregunta, que dice así. Identifica el sujeto. Su hermano Raúl está estudiando Historia del Arte. Pues bien, la respuesta correcta como sujeto es su hermano Raúl, su hermano Raúl o Historia del Arte. Puedes darle a pausa si quieres pensar y si no te confirmo que el sujeto de la oración es su hermano Raúl, por lo mismo que la de antes, porque el sujeto siempre va a ser, digamos, toda esa respuesta completa, en este caso si preguntáramos quién, aunque no siempre sirve quién. Vamos ahora con el siguiente, que es, identifica el sujeto. Los 3 han contraído la misma enfermedad. Pues bien, en este caso, ¿cuál es el sujeto correcto de la oración? Ellos, los 3, la misma o la misma enfermedad. Dejo como siempre unos pocos instantes para que lo penséis y os aclaro que el sujeto es los 3, porque es quien no solo respondería a la pregunta ¿quién?, que ya sabemos que esto puede fallar muchas veces, sino que es lo que estaría concordando con el verbo. Y la misma enfermedad en este caso sería el complemento directo. Veamos la siguiente. Identifica el sujeto. Transcurrieron 2 horas interminables. Pues bien, el sujeto es transcurrieron, el sujeto es ellos, no tiene sujeto o 2 horas interminables. Ojito con esta que mucha gente falla, pero te confirmo que la respuesta correcta y el sujeto de la oración es la verde, 2 horas interminables, porque sería el protagonista, ¿vale? Transcurrieron es el verbo y ellos aquí no tendría sentido y no es una oración impersonal. A ver qué tal está. Identifica el sujeto. No deberías tomar tantas hamburguesas. Pues ojo que aquí falla mucha gente. ¿Cuál crees que es el sujeto de la oración? ¿Yo? ¿Tú? Tantas hamburguesas o no tiene, es decir, sería lo que se conoce como una oración impersonal. Te dejo unos segunditos para que lo pienses y te aclaro que la respuesta correcta es tú, porque sería ese sujeto omitido que es tú no deberías tomar tantas hamburguesas, que sí existe pero no aparece
en la oración y lo sabemos porque concuerda con el verbo. Vamos con identifica el sujeto. ¿No te conmovieron las quejas de aquel pobre hombre? Vale, pues en este caso, ¿crees que el sujeto es no? ¿Que es te? ¿Que es las quejas de aquel pobre hombre? ¿O que es ellos? Pues has acertado si lo que has dicho es que el sujeto de la oración es las quejas de aquel pobre hombre. Porque lo dicho aquí, si el verbo conmovieron lo pasáis a singular, no te conmovió, sería la queja. Por eso sabemos que las quejas de aquel hombre es el sujeto de la oración y no otro. A ver qué tal está. Identifica el sujeto. Un barril de petróleo llegó a costar $70. Bien, ¿crees que el sujeto es él? ¿Crees que el sujeto es $70? ¿Crees que el sujeto es un barril de petróleo? ¿O quizá es la verde, que es costar? Pues te aclaro que el sujeto es, y no puede ser otra forma, un barril de petróleo. Por ejemplo, costar es el verbo, no podría ser, ¿vale? Y aquí un barril de petróleo es el que está protagonizando la acción y el que está concordando, como siempre, con el verbo. Vamos con esta ahora. Identifica el sujeto. Llueve en la montaña. El sujeto es llueve. El sujeto es en la montaña. El sujeto es él o ella. O no tiene sujeto, que como he dicho antes, esto se da en las oraciones impersonales, donde no es que no aparezca como en el sujeto omitido, sí que no tiene. Así que la correcta es que no tiene sujeto, es oración impersonal. ¿Y esto cuándo se aplica? Pues en varios casos, y este es uno de ellos, que es siempre que nos refiramos a fenómenos meteorológicos. Así que llueve en la montaña no tiene sujeto. Vamos ahora con el siguiente, que es identifica el sujeto. Ocurrió un accidente en la mañana del sábado. El sujeto es no tiene. El sujeto es un accidente. El sujeto es en la mañana del sábado. O el sujeto es a ti. Te dejo también unos segunditos y te respondo que la correcta es un accidente. En la mañana del sábado es un complemento circunstancial de tiempo y a ti nunca puede ser el verbo porque el verbo, y recordad esto, nunca puede empezar con una preposición. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado mucho, dale like si te ha convencido el contenido, suscríbete al canal Óscar Cortina, profe de lengua, si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!